Era una noche de julio cuando los cielos de Chihuahua se abrieron como heridas sangrantes. Yo estaba en mi rancho, como siempre, bebiendo café negro mientras escuchaba el viento aullando entre los mezquites. Llevaba 15 años viviendo solo en estas tierras áridas, desde que mi mujer se fue con el comerciante de ganado de Parral. El silencio era mi único compañero, hasta esa noche. Los relámpagos iluminaban el desierto como fogonazos de rifle, y la lluvia golpeaba mi techo de lámina con la furia de 1000 tambores apaches. Había visto tormentas antes, pero esta era diferente. El aire olía a tierra mojada y peligro, ese olor que conocemos los que hemos pasado décadas bajo este cielo implacable. Estaba a punto de acostarme cuando escuché los golpes en mi puerta. No eran golpes normales, sino desesperados, como de alguien que huye de la muerte. Me levanté despacio, tomé mi rifle del rincón y me acerqué. En mis años de vaquero había aprendido que la prudencia mantiene vivo al hombre, y los visitantes nocturnos rara vez traen buenas noticias. Abrí la puerta con cuidado y lo que vi me dejó sin palabras. Una mujer joven, empapada hasta los huesos, vestida de blanco como si fuera una novia. Su vestido de encajes estaba desgarrado, manchado de lodo y sangre. Tenía el cabello negro pegado al rostro y los ojos más asustados que había visto en mi vida. Temblaba como hoja en vendaval, y sus labios morados apenas podían formar palabras. «Por favor», murmuró, «déjeme entrar, me van a matar». No tuve que pensarlo 2 veces. La hice pasar y cerré la puerta de golpe. Mientras le conseguía una manta y café caliente, no podía dejar de preguntarme qué diablos había pasado. Una novia perdida en el desierto, en plena tormenta, hablando de muerte. Esto no pintaba bien. Se sentó junto a mi estufa de leña, envuelta en mi zarape más grueso, y poco a poco dejó de temblar. Sus ojos seguían siendo los de un animal acorralado, mirando hacia la puerta como si esperara que en cualquier momento aparecieran sus perseguidores. Y tal vez tenía razón en temer. «Soy Miguel», le dije, ofreciéndole la taza humeante. «Miguel Herrera. Este es mi rancho». Ella tomó el café con manos temblorosas y me miró a los ojos por primera vez. «Esperanza», susurró. «Mi nombre es Esperanza Morales». Hizo una pausa larga, como si estuviera decidiendo cuánto contarme. Debería estar casándome ahora mismo, pero... Se quebró su voz y no dijo más. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de mi humilde casa de adobe, algo había cambiado para siempre. Esta mujer había llegado a mi puerta como un regalo envenenado del destino, y yo, que había vivido tantos años en soledad, no tenía idea de que mi vida estaba a punto de volverse peligrosa de maneras que nunca imaginé. Esperanza se quedó despierta hasta el amanecer, con los ojos fijos en la ventana. Yo fingía dormir en mi catre, pero la observaba desde las sombras. Cada ruido la sobresaltaba, cada silbido del viento la hacía encogerse. Había visto esa mirada antes, en los ojos de los potros salvajes cuando los acorralábamos para marcarlos. Era puro terror. Cuando los primeros rayos del sol se colaron por las rendijas de madera, ella finalmente habló. «Don Miguel», me dijo con voz ronca, «necesito contarle la verdad». Me incorporé lentamente, mis huesos crujiendo como ramas secas. A los 60 años, las madrugadas frías se sienten en cada articulación. Le serví más café y me senté frente a ella, esperando. «Ayer era mi boda», comenzó, frotándose las manos nerviosas. «Iba a casarme con Rodrigo Vázquez, el hijo del dueño de la hacienda más grande de la región. Un matrimonio arreglado, ¿sabe? Mi padre debe mucho dinero, y esta era la única forma de pagarlo. Conocía a los Vázquez de oídas, gente poderosa, con conexiones que llegaban hasta la capital. Si ella había huido de esa boda, estaba en problemas más grandes de lo que pensaba. Pero 3 días antes de la ceremonia», continuó,
descubrí algo horrible. Rodrigo no solo es cruel, sino que está involucrado en el tráfico de personas, jóvenes indígenas de las comunidades cercanas. Las mujeres desaparecen, don Miguel, y nadie dice nada porque tienen miedo. Su voz se hizo más fuerte, más decidida. Vi los documentos en su escritorio. Nombres, fechas, lugares, hay una red completa y él está en el centro de todo. Me quedé callado, procesando sus palabras. En mis años de vaquero había visto mucha maldad, pero esto era diferente. Esto era el tipo de maldad organizada que destruye familias enteras y corrompe comunidades completas. ¿Y qué hizo usted, señorita? Tomé fotografías con el teléfono de una de las sirvientas, respondió, sacando un pequeño aparato de entre los pliegues de su vestido arruinado. Todo está aquí. Las pruebas que podrían mandar a Rodrigo y a sus socios a la cárcel por el resto de sus vidas. Ahora entendía por qué la perseguían. Esas fotografías valían más que todo el oro del mundo y también eran su sentencia de muerte. El día de la boda, siguió relatando, cuando vi que no podía escapar por las buenas, esperé hasta el último momento. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó si alguien tenía algo que objetar, yo misma me levanté y grité la verdad frente a todos los invitados. Me imaginé la escena, la iglesia llena de gente importante, el silencio mortal después de sus palabras, la furia en los ojos de Rodrigo. Salí corriendo. Rodrigo y sus hombres me siguieron, pero conozco bien estos caminos desde niña. Cabalgué hasta que mi yegua se lastimó en un hoyo, y entonces tuve que seguir a pie bajo la tormenta. El sol ya estaba alto cuando terminó su relato. Esperanza me miró con una mezcla de esperanza y desesperación que me partió el corazón. Sabía que ayudarla significaba meterme en problemas que podrían costarme la vida, pero también sabía que no podía darle la espalda. «Señorita Esperanza», le dije finalmente, «usted está segura aquí mientras decidimos qué hacer. Pero tiene que saber que los Vázquez no van a parar hasta encontrarla». No pasaron ni 2 días cuando aparecieron. Yo estaba reparando la cerca del corral cuando vi la polvareda a lo lejos, 5 jinetes avanzando hacia mi rancho. Reconocí inmediatamente la forma de cabalgar de los pistoleros. Rápida, decidida, sin mirar a los lados. Venían por Esperanza. Corrí hacia la casa donde ella estaba ayudándome a remendar unos arreos. En esos 2 días habíamos desarrollado una rutina extraña pero cómoda. Ella cocinaba mejor que yo, y yo le había enseñado a manejar mi viejo rifle por si acaso. Era lista, esa muchacha, y tenía agallas que muchos hombres envidiarían. «Se acercan», le dije sin preámbulos. 5 hombres, probablemente armados. Su rostro palideció, pero no se desplomó como esperaba. En cambio, tomó el rifle con manos firmes y me miró a los ojos. «¿Dónde me escondo?». Le señalé el sótano donde guardaba las provisiones. Era pequeño y húmedo, pero tenía una entrada oculta detrás del armario de la cocina. «Allí abajo, y no haga ruido. Pase lo que pase, no salga hasta que yo se lo diga». Los jinetes llegaron cuando el sol estaba en su punto más alto. Reconocí al que iba adelante, Jacinto Medina, un pistolero conocido en toda la región por su crueldad. Los otros eran caras nuevas, pero sus ojos tenían esa frialdad que solo viene con la violencia frecuente. «Buenos días, don Miguel», me saludó Jacinto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buscamos a una mujer, una novia fugitiva. Nos dijeron que pudo haber pasado por aquí». «Por aquí no ha pasado nadie», respondí, manteniéndome calmado. «Como pueden ver, vivo solo». Jacinto se bajó de su caballo lentamente, sus espuelas repiqueteando en el suelo pedregoso. «¿No le molesta si echamos un vistazo? Don Rodrigo está muy preocupado por su prometida. Dice que está enferma, que necesita medicinas. Mi casa es mi castillo», le dije, sin moverme de la entrada, «y yo no recibo visitas sin invitación».
Los otros 4 hombres también desmontaron, formando un semicírculo amenazante. Sus manos descansaban sobre las cachas de sus pistolas, y pude sentir la tensión creciendo como la humedad antes de una tormenta. «Don Miguel», insistió Jacinto, «no queremos problemas con usted. Es un hombre respetado en la región, pero tenemos órdenes, y las órdenes se cumplen. Las únicas órdenes que reconozco», le respondí, «son las de mi conciencia y las de la ley. Y ustedes no representan ninguna de las dos». Fue entonces cuando uno de los hombres más jóvenes perdió la paciencia. Sacó su pistola a medias, pero no llegó a completar el movimiento. Mi rifle ya estaba apuntándole al pecho. «Muchacho», le dije con la voz más tranquila que pude, «soy viejo, pero todavía puedo poner una bala entre tus ojos antes de que termines de sacar esa pistola». El silencio se extendió por varios segundos que se sintieron eternos. Los caballos piafaban nerviosos, sintiendo la tensión de sus jinetes. Jacinto alzó una mano, señalando a su hombre que guardara el arma. «Está bien, don Miguel, respetamos su propiedad, pero si la encuentra, recuerde que hay una recompensa. 5,000 pesos por información que lleve a Esperanza Morales». Montaron y se alejaron, pero supe que no habían ido muy lejos. Probablemente estaban vigilando desde las colinas cercanas, esperando a que yo cometiera un error. Cuando finalmente saqué a Esperanza del sótano, tenía tierra en el cabello y lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de miedo, sino de gratitud. «Arriesgó su vida por mí», susurró. «Todavía no hemos salido de peligro», le respondí. «Esto apenas comienza». Durante 3 días, los hombres de Rodrigo rondaron mi rancho como buitres. Los veía en las colinas al amanecer, sus siluetas recortadas contra el cielo rosado del desierto. Por las noches, Esperanza y yo planeábamos en susurros mientras tomábamos café junto al fuego que mantenía alejados a los coyotes y a los recuerdos. «No podemos quedarnos aquí para siempre», me dijo una noche, mirando hacia la ventana donde brillaban las estrellas. «Tarde o temprano, van a intentar entrar por la fuerza». Tenía razón. Jacinto Medina no era conocido por su paciencia, y Rodrigo Vázquez tenía suficiente dinero para comprar toda la discreción que necesitara. Si encontraban a Esperanza en mi rancho, ambos terminaríamos muertos, y su historia moriría con nosotros. «Conozco un lugar», le dije finalmente, «un pueblo pequeño llamado San Rafael, al norte de aquí. Allí vive mi compadre Aurelio, el único hombre en quien confío completamente. Él nos puede ayudar a llegar a la frontera». Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza. «¿La frontera? ¿Estados Unidos? Allá esas fotografías que tienes pueden hacer verdadero daño. Aquí, en México, los Vázquez tienen demasiado poder, pero del otro lado hay organizaciones que se dedican a combatir el tráfico de personas, gente que puede usar esa información». Pasamos el resto de la noche preparando nuestro escape. Yo tenía 2 caballos, mi vieja yegua Mora y un caballo castrado que usaba para el trabajo pesado. No eran los más veloces, pero conocían estos senderos mejor que cualquier GPS moderno. El plan era simple pero arriesgado. Saldríamos antes del amanecer, cuando los vigías estuvieran más somnolientos. Tomaríamos el sendero que atravesaba el Cañón del Diablo, un paso traicionero que la mayoría de la gente evitaba por sus paredes estrechas y rocas sueltas. Pero yo lo había recorrido cientos de veces llevando ganado, y sabía cada curva, cada piedra peligrosa. «¿Y si nos siguen por el cañón?», preguntó Esperanza mientras empacaba las pocas cosas que llevaríamos. «Entonces tendremos ventaja», le respondí, cargando mi rifle con balas frescas. «En esas paredes estrechas, 5 hombres no son más peligrosos que 2. Y yo conozco cada lugar donde esconderse. La madrugada del 4.º día nos movimos como fantasmas». Esperanza había cambiado su vestido de novia por ropa de trabajo que le había conseguido. Pantalones de mezclilla, camisa gruesa y un sombrero que ocultaba su cabello.
Parecía un muchacho joven, lo cual podría confundir a nuestros perseguidores, al menos por un tiempo. Ensillamos los caballos en silencio absoluto. Cada ruido parecía amplificado en la quietud del amanecer, el crujir del cuero, el tintinear suave de los estribos, la respiración nerviosa de los animales que sentían nuestra tensión. Cuando estábamos a punto de partir, Esperanza me tomó del brazo. «Don Miguel», me susurró, «si algo me pasa, prométame que hará llegar esas fotografías a las autoridades correctas. No puede permitir que esos criminales sigan destruyendo vidas». «Nada le va a pasar», le respondí con más confianza de la que sentía. «Pero si algo sucede, le doy mi palabra de vaquero. Esa información llegará a donde tiene que llegar». Partimos cuando el horizonte apenas se teñía de naranja. Los cascos de nuestros caballos encontraron automáticamente el sendero familiar, mientras dejábamos atrás mi rancho, mi vida solitaria, y nos dirigíamos hacia un futuro incierto. A nuestras espaldas en las colinas, supe que los vigías pronto descubrirían nuestra ausencia. La cacería había comenzado oficialmente, y nosotros éramos las presas, pero también éramos algo más. Éramos la esperanza de justicia para todas esas mujeres desaparecidas cuyas voces habían sido silenciadas. El sendero hacia el Cañón del Diablo se volvía más traicionero con cada paso. Las rocas sueltas rodaban bajo los cascos de nuestros caballos y el aire se hacía más delgado mientras ganábamos altura. Esperanza cabalgaba detrás de mí sin quejarse, aunque podía ver en su rostro el esfuerzo que le costaba mantenerse en la silla. Llevábamos 2 horas de camino cuando escuchamos los primeros disparos a lo lejos. Eran señales entre los perseguidores, probablemente comunicándose que habían descubierto nuestra fuga. Mi viejo corazón se aceleró, pero mantuve el paso constante. En el desierto, la prisa mata más seguro que las balas. «¿Cuánto falta para el cañón?», me preguntó Esperanza, su voz apenas audible por encima del viento que comenzaba a levantarse. «Media hora si mantenemos este ritmo», le respondí, sin voltear. «Una vez adentro tendremos ventaja». El sol subía implacable, convirtiendo el paisaje en un horno de piedra y arena. Los nopalitos brillaban con su rocío matutino y las lagartijas se escondían bajo las rocas buscando sombra. Era el tipo de mañana que en otras circunstancias habría disfrutado, cabalgando lentamente y observando la vida secreta del desierto. Pero hoy no había tiempo para contemplaciones. A nuestras espaldas, la polvareda de nuestros perseguidores se hacía más visible. 5 jinetes cabalgando fuerte, acortando la distancia con caballos más frescos que los nuestros. «Don Miguel», gritó Esperanza de pronto. «¡Allí!», señalaba hacia una formación rocosa a nuestra izquierda. Entrecerré los ojos y vi lo que había visto ella, un destello de metal. Alguien nos estaba apuntando con un rifle desde las alturas. «¡Agáchese!», le grité, espoleando a mi yegua hacia un grupo de grandes rocas. La bala silbó cerca de mi oreja y se estrelló contra una piedra, enviando esquirlas en todas direcciones. Era una emboscada. Habían dividido sus fuerzas, enviando hombres por rutas alternas para cortarnos el paso. Nos refugiamos detrás de las rocas, mientras más disparos resonaban en el cañón. Mi yegua resoplaba nerviosa y pude sentir el miedo en sus músculos tensos. Esperanza había desmontado y se agazapaba junto a mí, con el rifle que le había enseñado a usar firmemente agarrado entre sus manos. «¿Cuántos son?», susurró. Observé cuidadosamente las posiciones desde donde venían los disparos. 2 arriba en las rocas, tal vez 3. Los otros 2 deben estar siguiendo nuestro rastro. Era una situación peligrosa, pero no desesperada. En mis años de vaquero había enfrentado situaciones similares, aunque generalmente contra animales salvajes o ladrones de ganado, no contra pistoleros profesionales. «Esperanza», le dije, «¿ve esa entrada del cañón allá adelante?». Asintió, siguiendo mi mirada hacia la abertura oscura entre las paredes rocosas.
Vamos a llegar ahí, pero necesito que haga exactamente lo que le digo. ¿Está lista? Sus ojos mostraron determinación. Lista. Cuando yo dispare, usted corre hacia el cañón llevando a su caballo de las riendas. No mire atrás, no se detenga por nada. Una vez adentro, siga el sendero principal hasta que llegue a un lugar donde el cañón se divide en tres. Espéreme ahí. ¿Y usted? Yo voy a mantener ocupados a estos muchachos un rato. Luego la alcanzo. Antes de que pudiera protestar, me incorporé y disparé hacia las rocas altas. El eco del rifle reverberó entre las paredes del desierto como un trueno. Esperanza corrió tal como le había dicho, y la vi desaparecer en las sombras del cañón con alivio. Los disparos de respuesta llegaron inmediatamente, pero yo ya me había movido a otra posición. Conocía estos terrenos como la palma de mi mano, cada escondite, cada ángulo muerto. Era mi ventaja contra pistoleros más jóvenes y mejor armados. El juego del gato y el ratón había comenzado, pero en mi territorio yo era el gato. Me tomó una hora completa despistar a los tiradores y reunirme con Esperanza en el punto de encuentro. Llegué sudando y con los nervios de punta, pero vivo. Ella me esperaba en una pequeña cueva natural, con los caballos amarrados y el rifle listo. Había aprendido rápido. Pensé que lo habían matado, me dijo con voz temblorosa cuando me vio aparecer. Todavía no, respondí, aunque sentía cada uno de mis 60 años en las rodillas y en la espalda. Pero no podemos quedarnos aquí. Van a reagruparse y a seguir nuestro rastro. El cañón del diablo se extendía ante nosotros como las entrañas de la tierra. Las paredes se alzaban cientos de metros, creando un laberinto de pasillos rocosos que bloqueaban casi toda la luz solar. Era un lugar donde el eco transformaba cada sonido en una amenaza, donde cada sombra podía ocultar peligro. Cabalgamos en silencio por senderos que solo las cabras monteses conocían. Mi yegua pisaba con cuidado instintivo, recordando otros viajes por estos caminos peligrosos. El aire era más fresco aquí abajo, casi frío, y olía a humedad antigua y murciélagos. Mi abuelo me contó una vez sobre este lugar, le susurré a Esperanza, mientras descansábamos junto a un pequeño manantial. Los apaches lo usaban para escapar de la caballería estadounidense. Decían que los espíritus protegían a quienes venían aquí huyendo de la injusticia. Ella mojó su rostro con el agua fría y clara. ¿Usted cree en esos espíritus? Creo en la justicia, le respondí, y creo que a veces el desierto ayuda a quienes luchan por ella. Seguimos adelante, adentrándose más en el corazón del cañón. El sendero se bifurcaba constantemente, creando un laberinto que podía confundir a cualquiera que no lo conociera íntimamente. Pero yo había pastoreado ganado por estos lugares durante décadas, y mis instintos me guiaban tan seguros como una brújula. Era media tarde cuando finalmente escuchamos las voces detrás de nosotros. Los perseguidores habían logrado seguir nuestro rastro hasta aquí, pero ahora estaban en territorio desconocido para ellos. Sus voces resonaban entre las paredes rocosas, magnificadas y distorsionadas hasta convertirse en un coro fantasmal. «¡Se fueron por aquí!», gritó alguien. «No, por allá», respondió otra voz. Sonreí con amargura. El cañón ya estaba haciendo su trabajo, confundiéndolos, sembrando dudas. Cada eco los hacía sentir como si estuvieran rodeados de enemigos invisibles. Encontramos un escondite perfecto en una saliente rocosa que nos permitía ver sin ser vistos. Desde ahí observamos pasar a 3 de los perseguidores, discutiendo en voz baja y mirando nerviosamente las paredes que se alzaban sobre ellos. «¿Dónde están los otros 2?», susurró Esperanza. Era una buena pregunta. Jacinto Medina era demasiado inteligente para meter a todos sus hombres en la misma trampa. Probablemente había enviado a los otros por rutas alternas, tratando de cortarnos la salida.
Tenemos que seguir moviéndonos, le dije. Este lugar puede protegernos, pero también puede convertirse en nuestra tumba si nos quedamos atrapados. Cuando los 3 hombres desaparecieron en uno de los pasadizos laterales, continuamos nuestro viaje hacia la salida norte del cañón. Cada paso nos acercaba más a la libertad, pero también aumentaba el peligro. Los perseguidores se estaban desesperando, y hombres desesperados cometen errores peligrosos. El sol comenzó a declinar, pintando las paredes rocosas de oro y rojo. Pronto sería de noche, y la oscuridad del cañón se volvería absoluta. Teníamos que salir de allí antes de que eso pasara, o quedaríamos atrapados hasta el amanecer. ¿Cuánto falta?, preguntó Esperanza, aunque ya conocía la respuesta por el cansancio en mi voz. 2 horas, si todo sale bien, le respondí. 2 horas para llegar a territorio libre. Pero el desierto raramente permite que todo salga bien. La salida norte del cañón apareció ante nosotros como una promesa dorada cuando los últimos rayos del sol se filtraban entre las rocas. Habíamos cabalgado durante horas por senderos que parecían conducir al centro de la tierra, esquivando a nuestros perseguidores y confiando en que la memoria de mis años de vaquero no me fallara. Esperanza había demostrado ser más fuerte de lo que cualquiera habría imaginado. Su vestido de novia había sido reemplazado por ropa práctica, pero era su espíritu el que realmente había cambiado. Ya no era la mujer asustada que había llegado a mi puerta empapada por la tormenta. Era una luchadora. «Allí está el pueblo de San Rafael», le dije, señalando las luces que comenzaban a encenderse en la distancia. «Mi compadre Aurelio nos está esperando». Pero justo cuando pensábamos que habíamos escapado, Jacinto Medina apareció desde detrás de una formación rocosa, solo, con su pistola desenfundada. «Fin del camino, don Miguel», gritó, su voz resonando en el aire fresco del atardecer. «La señorita viene conmigo». Desmontamos lentamente. Yo mantuve mis manos visibles, pero cerca de mi rifle. Esperanza se colocó ligeramente detrás de mí, pero pude sentir su determinación radiando como calor. «¿Dónde están sus muchachos, Jacinto?», le pregunté, tratando de ganar tiempo. «Perdidos en tu maldito laberinto», respondió con una sonrisa amarga. «Pero no los necesito para esto. Solo quiero a la muchacha y esas fotografías». «Las fotografías ya no están conmigo», le gritó Esperanza de pronto. «Se las di a alguien de confianza. Aunque me maten, la verdad va a salir a la luz». Era una mentira valiente, pero Jacinto no se la creyó. «Bonito intento, niña, pero sé que las tienes. Don Rodrigo me ofreció 10,000 pesos por traerte viva y otros 10,000 por ese teléfono». El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa. El sol se ocultó completamente detrás de las montañas, y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo violeta del desierto. «Jacinto», le dije finalmente, «usted y yo hemos compartido cantina más de una vez. Conoce mi palabra. Si deja ir a la muchacha, le aseguro que nadie sabrá que estuvo aquí». Se rió, pero era una risa sin humor. «Tu palabra vale mucho, Miguel, pero 20,000 pesos valen más. Especialmente cuando se trata de sobrevivir. Don Rodrigo no perdona las fallas». Fue entonces cuando Esperanza hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Sacó el teléfono de su bolsillo y lo levantó alto, amenazando con estrellarlo contra las rocas. «Si se acerca un paso más, lo destruyo», gritó, «y con él toda la evidencia que puede mandarlo a la cárcel». Jacinto vaciló. Sabía que sin esas fotografías, Rodrigo Vázquez estaría furioso. Y un Rodrigo furioso era peligroso para todo el mundo, incluyendo a sus propios hombres. Esa vacilación fue todo lo que necesité. Mi rifle se alzó y disparé en un solo movimiento fluido, perfeccionado por décadas de caza en el desierto. La bala le dio en el hombro, enviándolo al suelo y haciendo volar su pistola lejos de sus manos. «¡Vámonos!», le grité a Esperanza.
Montamos y espoleamos nuestros caballos hacia San Rafael, mientras detrás de nosotros Jacinto gritaba de dolor y furia. Sabía que sobreviviría, había apuntado a herirlo, no a matarlo, pero tardaría horas en reagruparse con sus hombres. Llegamos al pueblo cuando la luna llena ya iluminaba las calles polvorientas. Mi compadre Aurelio nos esperaba con un camión viejo pero confiable y contactos que podían llevarnos a la frontera esa misma noche. ¿Lo lograron?, preguntó, abrazándome como al hermano que nunca tuve. «Lo logramos», respondí, sintiendo por primera vez en días que podía respirar tranquilo. Esperanza se bajó del caballo y caminó hasta donde yo estaba. Sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud y determinación. «Don Miguel», me dijo, «nunca podré pagarle lo que hizo por mí». «No es necesario, muchacha», le respondí. «Usted ya me pagó con creces». Me recordó que todavía hay cosas por las que vale la pena luchar. 3 meses después, las fotografías de Esperanza llegaron a las manos correctas. Las autoridades federales y organizaciones internacionales actuaron rápidamente. Rodrigo Vázquez fue arrestado, junto con toda su red de traficantes. Docenas de mujeres fueron liberadas y familias enteras pudieron reunirse después de años de separación. Esperanza se estableció en una ciudad fronteriza, donde ahora trabaja con organizaciones que combaten el tráfico humano. Recibo cartas suyas de vez en cuando, llenas de historias sobre las vidas que ha ayudado a salvar. En cuanto a mí, regresé a mi rancho y a mi vida solitaria. Pero ya no es la misma soledad de antes. Ahora es la soledad de un hombre que sabe que hizo lo correcto, que cuando la vida le puso una prueba enfrente, no le falló. Los viejos como yo sabemos que las tormentas vienen y van, pero las decisiones que tomamos en esos momentos difíciles son las que definen quiénes somos realmente. Aquella noche lluviosa, cuando una novia empapada golpeó mi puerta, mi vida cambió para siempre. Y no me arrepiento de nada. Algunas noches, cuando el viento sopla fuerte entre los mezquites y las estrellas brillan como diamantes en el cielo del desierto, todavía puedo escuchar el eco de los cascos de nuestros caballos corriendo hacia la libertad. Y sonrío, sabiendo que hay justicia en este mundo, aunque a veces tengamos que cabalgar por el cañón del diablo para encontrarla. Esta es mi historia, la historia de cómo un viejo vaquero solitario ayudó a cambiar el destino de muchas mujeres inocentes. No soy un héroe, solo un hombre que cuando llegó el momento decidió hacer lo correcto. Y eso, amigos míos, a veces es suficiente para cambiar el mundo.